Buenos días, soy Ricardo Madrigal, soy alergólogo del Ramón y Cajal y vengo a hablaros de esta especialidad maravillosa que es la alergología. Primero quiero daros la enhorabuena porque habéis llegado hasta aquí, esto es un éxito. Y habéis pasado varios círculos del infierno y ahora os queda otro nuevo, que es elegir la especialidad. Cuando yo me enfrenté a este problema, me dieron muchísimos consejos, muchos no me sirvieron para nada, otros para mucho, pero quizás el que más recuerdo es el que me dijeron, que es el siguiente. Si te gusta la medicina, elijas la especialidad que elijas, vas a encontrar tu hueco. Si no te gusta, no lo vas a encontrar. Y esto quizás sea especialmente relevante para aquellos de vosotros que estáis obsesionados desde hace mucho tiempo con una especialidad concreta y que no os habéis planteado otras especialidades, no habéis abierto vuestra mente a otras especialidades, como puede ser la alergología, una especialidad en la que muchos de vosotros ni siquiera pensáis. Y esto es así porque no se imparte en muchas universidades de España, algo que es sorprendente porque las enfermedades alérgicas afectan en la actualidad a más de una cuarta parte de la población española. Tenemos una gran cantidad de pacientes y constituye además un problema de salud importante, con importante carga social y una importante carga económica. En la alergología es una especialidad médica y comprende el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades que están causadas por mecanismos inmunológicos muy variados, con técnicas que no son propias y que muchas veces ni siquiera conocen otros especialistas. Son enfermedades sistémicas que generalmente tienen una respuesta local y que comienza a manifestarse en la infancia y puede persistir de por vida. Es una especialidad que está definida sobre todo por su fisiopatología y esto tiene lo que, desde mi punto de vista, es una ventaja que puede tener un tratamiento etiológico específico, curativo, y además promueve muchísima investigación. Las enfermedades alérgicas afectan a múltiples aparatos. Tenemos enfermedades respiratorias como el asma, cutáneas como la urticaria, digestivas, etc. Y además pueden estar desencadenadas por múltiples alérgenos. Hay muchos desencadenantes para enfermedades alérgicas en distintos aparatos. Pueden ser alérgenos alimentarios, la leche, el huevo, frutas. Pueden ser alérgenos medicamentosos, como puede ser una aspirina, una quimioterapia, e incluso venenos de himenópteros, etc. Afectan además a todos los individuos. El rango de pacientes que vais a ver es enorme. Puede ir desde lactantes hasta pacientes muy ancianos, pacientes estables y sanos en ese momento, o pacientes críticos e ingresados. Tenéis que saber manejar todos ellos. En principio, los pilares de la especialidad van a ser la asistencia y la investigación, también la docencia, pero quizás no en todos los centros. En cuanto a la asistencia, va a haber 3 puntos clave. La valoración en consultas, que va a ser la mayor parte de vuestra actividad diaria, es la puerta de entrada a la especialidad, es donde vais a valorar al paciente y decidir qué solución podemos tener para él. La solución pasa por hacer un buen diagnóstico y encontrar el tratamiento más apropiado y aportárselo. Esto suele ocurrir en áreas técnicas, unidades especializadas, que suelen ser áreas de seguridad concretas, dado que para la mayoría de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos de alergia vamos a tener que enfrentar al paciente a un alérgeno en el que se sospecha que le ha causado una reacción de hipersensibilidad y esto puede desencadenar reacciones graves. Y además, en algunos centros podemos tener la opción de tratar al paciente crítico, al paciente agudo, en plantas de hospitalización, pero esto es menos frecuente. Otra parte muy importante es la investigación. Si os gusta la investigación, esta es una especialidad en la que podéis pensar. Hay investigación clínica y hay muchísima investigación básica. ¿Os tiene que gustar la inmunología? Bueno, quizás no os tiene que gustar de entrada. Es un gusto adquirido la inmunología. A mí no me gustaba nada. Pero con el tiempo pues le vas cogiendo mucho cariño. Luego la fisiología y también farmacología. Vamos a tener que saber muchísimo de farmacología, qué efectos adversos pueden tener todos los fármacos, cómo manejar tratamiento etiológico específico para cada enfermedad, en cada aparato, etc. Las ventajas que le veo a la especialidad, en principio, es que es una especialidad y un tipo de enfermedades que están ahora mismo en franca expansión, que tenéis la posibilidad de formaros en una de las mejores escuelas de alergia del mundo. La Academia Europea ya dijo en el 2010 que la formación española es excelente. Tenemos hospitales con mucha tradición,
Tenemos grandes alergólogos y tenemos, sobre todo, exposición a alérgenos muy peculiares que nos permiten tener una formación muy completa y muy especializada. Asistimos a pacientes de cualquier edad. Para aquellos que estéis un poco en duda de si hago pediatría, si prefiero pacientes mayores, pues esta es una opción para no tener que decidir. Vais a ver niños, vais a ver adultos, vais a ver ancianos, vais a ver gente joven, gente sana, gente más enferma, etc. Y hay una asistencia global del paciente. Aunque sea una especialidad, vamos a tener que asistir al paciente no separado por órganos y aparatos, sino haciendo diagnósticos diferenciales completos y abarcando un montón de especialidades y un montón de enfermedades que vais a tener que saber diagnosticar y manejar. Existe la posibilidad real de curar y esto es una satisfacción personal a la hora de manejar pacientes, porque no simplemente vienes a aliviarle un poco los síntomas, no solo le palias, sino que además ves como hay niños que pasan de no poder ir a la escuela a curarse completamente y no tener que volver a ir al médico. Y eso es uno de los objetivos que siempre tenemos en mente cuando hacemos medicina. Además, tenemos la posibilidad actual de formarnos en unidades, en áreas técnicas muy especializadas para procedimientos muy variados, procedimientos de riesgo, así que si os gusta también quizás la medicina con enfermedad más aguda, enfermedad de manejo más rápido, aquí también os la vais a encontrar. Y hay una estrecha relación con investigadores básicos. Vais a tener facilidades para hacer el doctorado, muchísimas, y profundizar en la fisiopatología, publicar, e incluso a la hora de salidas laborales, si no encontráis una salida clínica o si preferís una salida que no fuera clínica, vais a tener salidas en la investigación muy variadas. En cuanto a la formación durante la residencia, hay que entender que es muy variable, según la requieran las necesidades docente-asistenciales del centro. No es una residencia tranquila, es en general una residencia bastante intensa, sobre todo si estamos en centros grandes, bueno, de cada provincia. En general se hace un área genérica de R1, R2 en medicina interna y en pediatría. Medicina interna, que puede incluir áreas dispares, urgencias, cardiología, neumología, digestivo, y en pediatría, que incluye un área más general de hospitalización, de quizás urgencias y también de centro de salud, para enseñaros un poco a manejar al niño y sentiros tranquilos en su manejo. Luego ya comienza el área propia de formación, que es la más variable, depende mucho de cada hospital. En general va entre el R2 y el R4. Hacéis una rotación en alergia que es de 25 meses. Esto incluye consulta, incluye unidades de inmunoterapia, incluye programas de desensibilización, incluye cosas muy variadas que dependen muchísimo de cada centro y que, dependiendo del centro en el que estéis, va a marcar un poco también qué subespecialización dentro de la alergia vais a tener en el futuro. Además, va a haber opción a formarse en áreas específicas del conocimiento: inmunología, neumología, dermatología, otorrino, todas relacionadas con los aparatos que van a estar afectados en la enfermedad sistémica alérgica. Además, podéis hacer rotaciones opcionales, desde anestesia, aparato digestivo, hasta gestión clínica, incluso pues, una de las más útiles para nosotros, que es la rotación por UBI. La formación en la residencia, según dice el BOE del 2006, en cuanto a las guardias, de R1 hacemos medicina interna, pediatría y puertas. Y es de R2 a R4 cuando ya pasamos a hacer neumología, dermatología y alergia. Aunque generalmente hay ajustes habituales a esta pauta y no se suelen cumplir exactamente así. En general, los residentes de alergia hacen guardias de medicina interna, tanto de puerta como de planta, durante todos los años de su residencia y en la práctica totalidad de los hospitales. Se pueden hacer guardias de pediatría en la mayoría de los hospitales y esto es una de las cosas que deberéis preguntar porque os van a ayudar mucho a la hora de manejar enfermedad aguda en lactantes, en niños pequeños, etc. Se hacen también guardias de neumología y dermatología en algún hospital durante el R2 y el R4 y si queréis especializaros un poco más en
en piel o enfermedad respiratoria, esto quizás pueda ser útil para vosotros. Y existe alguna posibilidad aislada de hacer guardias de alergología entre R2 y R4. En general, quizás, como muchos de vosotros no habéis entrado en contacto con la especialidad, debamos hablar un poco de cuál es la personalidad, cuál es el tipo de interés que podéis tener para que os sintáis cómodos con la alergología. En principio, es muy importante tener mucha curiosidad clínica. A veces hay que actuar en la consulta como auténticos detectives. No son consultas sencillas, no son consultas en general que se solucionen en el momento. A veces tenemos que quedarnos con historias, muchas veces, revisar esas historias profundamente, llamar al paciente, investigar, hablar con sus médicos, hablar con farmacéuticas, con empresas alimentarias. A veces manejar un paciente te lleva horas además de la consulta. Hay que tener mucha curiosidad científica, va a tener mucha actividad investigadora y a quien no le guste la investigación quizás no sea la especialidad más apropiada para él, y mucha inclinación médica frente a quizás a quien tenga una inclinación quirúrgica, pues bueno, obviamente aquí no hacemos grandes operaciones, de hecho ninguna, y quizás como mucho alguna biopsia, etc. El manejo va a ser de niños ancianos, esto he insistido mucho en ello, así que lo dejamos. Y hay que tener mucha capacidad comunicativa con el paciente, hay que entender que estas enfermedades tienen mucha afectación de la calidad de vida, que el paciente no comprende lo que le pasa y que no sabe actuar cuando le pasa. Y no solo él, sino que además muchas veces sus propios médicos. Y genera muchísima ansiedad tanto en el personal sanitario como en el propio paciente y en sus familiares si son niños. Hay que saber darle autonomía al paciente, que sepa identificar síntomas, que sepa tratarlos, que sepa distinguir cuándo son importantes y cuándo no, cuándo incluso tiene que venir a comentárnoslo fuera de hora, etc. Requiere un estudio constante, es una especialidad en constante actualización, no se puede parar de estudiar y hay que entender que no podemos diagnosticar lo que no conocemos y que no podemos explicar lo que no entendemos. Y para esto es vital el estudio constante. Puede considerarse que en algunos sitios puede haber un horario sencillo, un horario cómodo, pero en la mayoría de los sitios no va a ser así. Va a haber horarios verdaderamente imposibles. No hay guardias de alergología en la mayoría de los sitios, pero muchos pacientes sí que requieren atención fuera de horario y además tenemos una frenética actividad docente y investigadora que no se puede completar durante los horarios de consulta habitual o de planta habitual. Hay que tener además una capacidad comunicativa pública porque vais a estar continuamente en congresos, en charlas, en reuniones, si no es todas las semanas, prácticamente todos los meses, vais a estar discutiendo de muchísimos temas que no quedan claros, con muchísimos especialistas y va a haber que verdaderamente formarse mucho en esa capacidad comunicativa. Hay que tener mucha paciencia. A veces existen ideas muy equivocadas sobre las enfermedades alérgicas, a veces incluso pues, no tenemos toda la idea que quisiéramos tener sobre las enfermedades alérgicas y es muy difícil comunicar o hacer entender el manejo al propio paciente, incluso a todo el personal sanitario. Y hay que tener una paciencia muy desarrollada para poder conseguir el objetivo que es curar al paciente y que el paciente esté bien. Hay que ser muy flexible, muy versátil y muy dinámico. Hay muchas enfermedades, son muy dispares, hay que especializarse en todas ellas, hay que resolver muchísimos problemas sobre la marcha, siempre para antes de ayer, y hay que estar muy dispuesto a investigar y a estudiar continuamente con cada caso. Para hacer un ranking de hospitales... Perdón, te quedan 2 minutos. Vale, yo ya he acabado con esto. En general, verdaderamente hay una imposibilidad de hacer un ranking, sobre todo porque las distintas sensibilizaciones, según el área geográfica, hacen que haya hospitales en las que, por ejemplo, haya más pacientes apicultores que estén más expuestos a abejas y que tengan más reacciones con abejas y, por tanto, ese hospital se especialice más en alergia y himenópteros, o puede haber hospitales que tengan mucha sensibilización al olivo muy grave y que estén más especializados en eso. Y además hay que tener en cuenta que depende mucho de la población del propio hospital. Hay hospitales de mayor tamaño que llevan patología de alta complejidad, como las de sensibilizaciones a fármacos, esofagitis eosinofílicas más graves, hospitales pediátricos en las que obviamente vamos a ver enfermedad infantil, hospitales con servicio de oncología o infecciosas potentes en las que vamos a ver reacciones a fármacos específicos de estos servicios
hospitales con posibilidad de hospitalización, en los que vamos a ver quizás enfermedades más raras o graves, y hay muy distinta actividad investigadora en cada servicio, con distintos enfoques o epicentros de investigación e incluso con diferentes facilidades y presupuesto. Por eso es muy importante que preguntéis, que vayáis a preguntar a todos los hospitales y que investiguéis mucho sobre lo que se hace y lo que queréis hacer en el futuro. Muchas gracias.